fomento de la interacción y habilidades emocionales en la educación posgraduada, con el enfoque de las nuevas estrategias y la tecnología, principalmente orientada al desarrollo de todas aquellas habilidades emocionales de la educación posgraduada y el aprendizaje experimental y práctico que tenemos que tener como profesionales para poder tener éxito en las decisiones y liderazgo efectivo. Buenos días, licenciado, sea bienvenido. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy Ok, bien. perfecto. Voy a entonces, si me autorizan a compartir la pantalla, por favor. Claro que sí, ya tiene los accesos. Mm, Ok, perfecto. Bien, primero que todo, ¿verdad? Muchísimas gracias por la oportunidad a la UNI, mi alma mater, ¿verdad? Al ingeniero Freddy González, ¿verdad? A la licenciada Isa, por esta oportunidad que me da de poder venir de alguna manera a plantear algunos aspectos en línea con la presentación en relación con los tópicos de referencia, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que vengo yo aquí a plantearles no solamente es la experiencia que he logrado acumular, no solo en mi vida, digamos, laboral, sino que también desde 2012 hasta esta parte como consultor, que estoy al cargo de ver empresas, impartir seminarios, ¿verdad? Hacer investigaciones dentro del plano de las actividades y requerimientos que las empresas del país eh, piden. En este caso, vamos a hacer esta conferencia y yo quiero de verdad que sea una interacción en el cual me encantó ver las preguntas que se dirigieron al final, ¿verdad? Al doctor Gómez Herrera. Vamos a ver algunos aspectos que yo he podido no solamente ver de primera mano, ¿verdad? En relación con los tópicos, sino que también he podido investigar no solamente en la geografía de Latinoamérica, sino que también fuera de la geografía de Latinoamérica para analizar cuáles son esas situaciones, ¿verdad? Vamos a ver el tema central, ¿verdad? Que va es el cómo incrementar la formación de las habilidades emocionales y de integración, ¿verdad? En los estudiantes de posgrado, ¿verdad? Muchísimas veces aquí vemos una paradoja que hay, y eso es algo que lo puedo ver del día a día y encantado de compartir con ustedes, que muchos, a pesar de haberse destacado académicamente de posgrados prestigiosos, tienen algún tipo de déficit, ¿verdad? Con lo que son la inteligencia emocional y la colaboración, que son tan esenciales hoy en día para efectos de lograr resultados, fíjense bien, extraordinarios. No me estoy refiriendo aquí en casos específicos a aquellas situaciones en las cuales usted se mantiene en un trabajo, ¿verdad? Sino estamos hablando de cómo, y este es el tema también que vamos a ver, de cómo usted, mediante los procesos que hay para adquirir conocimiento en los campos de las habilidades suaves, como se conoce, o habilidades blandas, ¿verdad? Usted puede llegar a escalar dentro de una empresa o hacer su propio negocio, ¿verdad? Vamos a ver también, como aspectos de los tópicos de discusión, los enfoques innovadores y las tecnologías emergentes, ¿verdad? Vamos a dar una vista de 5 a 10 años al futuro, ¿verdad? De qué es lo que se espera que la formación de estas habilidades blandas, de estas competencias blandas, cómo van a lucir, cómo podrían lucir, ¿verdad? Como decía Peter Drucker, una de las grandes mentes relacionadas con lo que es el gerenciamiento moderno, él hablaba una cosa que parece una verdad simple y decía, el futuro va a ser diferente. ¿Qué quiere decir con eso? Que el paradigma actual que nosotros estamos viviendo en este momento, con el advenimiento, fíjense bien, para los usuarios de ChatGPT, ¿verdad? En el cual yo me declaro un usuario frecuente, ¿verdad? Y el cual estudio a fondo ese programa, ¿verdad? De inteligencia artificial.
fue lanzado, fíjense bien, muchachos y muchachas, apenas en noviembre del año pasado. Y ha tenido un crecimiento absolutamente exponencial porque verdaderamente sus capacidades son simple y sencillamente dejan con la boca abierta a cualquier persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a partir de todos estos tópicos cómo se van a manejar esas capacitaciones a futuro, cuáles van a ser esas plataformas, ¿verdad? En un ejercicio, como dicen, ¿verdad? De futuro, ¿verdad? Cuáles son esas metodologías y cuáles son esas estrategias. Y sobre todo un aspecto importante, que es el hecho de ver qué podemos hacer dentro de esta evolución mientras llega, ¿verdad? Ese futuro para el cual vamos a irnos adaptando, pero estar preparados para obtener los mejores resultados de este cambio, que es, según lo han mencionado algunos expertos de los tanques de pensamiento mundiales, que dicen, es incluso el advenimiento de la inteligencia artificial tan comparable o más al lanzamiento de la primera computadora. O sea, simple y sencillamente lo que vamos a ver es abrumador desde el punto de vista de las potencialidades que tienen las herramientas de inteligencia artificial y sobre todo el impacto que va a tener dentro de las personas que están haciendo estudios de posgrado, las personas que egresaron de los estudios de posgrado y que están en el gerenciamiento de empresas y que necesitan saber, ¿verdad?, cómo adaptarse a estos cambios y sobre todo darse cuenta de que desde el punto de vista de aquel gran componente importantísimo que son las habilidades emocionales o las habilidades, competencias blandas, que, cuál es lo que nos espera para ese futuro, ¿verdad? Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, primero que todo, comprender el problema, ¿verdad? ¿De qué se trata la situación? ¿De qué hablamos? ¿Qué significamos? ¿Por qué hablamos de eh, que esta situación va a tener que ser discutida de una forma integral? Vamos a ver cuáles son el análisis de causas raíz o causas raíces para identificar qué corresponde desde el punto de vista de roles, no solamente a las universidades, ¿verdad?, sino que también qué corresponde a cada persona individual como una competencia, ¿verdad?, de autoconciencia, de autocontrol, para efectos de poder adaptarse a este cambio disruptivo que es la inteligencia artificial y cómo eso va a impactar también en lo que son las habilidades emocionales y la forma en que uno debería, si como persona que está en el medio de un puesto, cómo podría aprovechar de todos estos aspectos para obtener lo mejor de estos temas, ¿verdad? Vamos a ver las tecnologías emergentes que hay, ¿verdad? Hay, importantísimo. Plataformas y mecanismos, metodologías, estrategias de implementación. Vamos a ver algunas historias de éxito, ¿verdad?, en estos aspectos. Y obviamente vamos a tener al final también, como en la presentación que me precedió, preguntas y respuestas. Bien, miren qué interesante. Como labor de consultor, que me toca ver empresas, hacer formaciones, capacitaciones, en algún momento del tiempo he acumulado información y he encuestado a lo que son los gerentes de empresas en diferentes posiciones y te dicen, mira, yo aquí verdaderamente lo que necesito en mi personal para articular resultados, porque ese es el gran problema de hoy en día, cómo articular resultados dentro de una empresa. Y te dicen presentaciones efectivas, cómo las personas pueden venir a transmitir, fíjense bien, lo que son en algunos casos ideas complejas. Cómo estas personas pueden venir y sentarse ante un auditorio y enseñar y tratar verdaderamente de convencer a una audiencia que tiene un grado de formación asimétrico muchas veces, ¿verdad? Entonces, ese es uno que ha resultado dentro de la investigación que nosotros hemos hecho como la número uno. El segundo, saber expresarse, que tiene obviamente conexión con la anterior, pero son ese tipo de habilidades en las cuales nosotros hemos identificado necesidades de soporte urgente por parte de las organizaciones. Y el tercero, que es absolutamente importante porque la utilizamos todos los días, que es la negociación, ¿verdad? El arte de la negociación en la cual verdaderamente
nosotros no podemos prescindir. La vida misma es una negociación, incluso, ¿verdad? Es una negociación en muchos flancos y en muchas perspectivas. Entonces, esto es importante para ponernos en contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y estaba hace poco en un artículo de The Economist, una de las revistas probablemente de las más famosas del mundo, ¿verdad? En el cual contiene información formativa, verificada, revisada, para efectos de que no se puedan incluir ahí sesgos o algún tipo de intención oculta. Y te dice, ¿cuáles son las más demandadas en este momento en las economías competitivas? Digamos, un G8, un G20. Resolución de problemas, que muchas veces es la resolución creativa de problemas, ¿verdad? Pensamiento creativo, cómo salir, cómo articular soluciones en las cuales las fórmulas antiguas ya están absolutamente gastadas. Entonces, también tenemos la comunicación clara y sensible. Y aquí dentro de lo que hablo de sensible es desde el punto de vista de transmitir verdaderamente empatía y recibir también una especie de retroalimentación que induzca a una escucha activa, ¿verdad? La actuación ética, que es uno de los fundamentos en la presentación, me encantó en la presentación del doctor Gómez Herrera, que eso él lo abordó, ¿verdad?, en forma suficiente, y es uno de los aspectos que son fundamentales hoy día en la prospección que se hace, no solamente de las personas que están dentro de la educación de posgrado llevando cursos, sino que la gente que ha salido y los ejecutivos también que han, y lo vamos a ver más adelante, tenido situaciones en las cuales se ha efectuado alguna falla grave y catastrófica que comprometió al negocio de forma tal que en un momento del tiempo, haciendo análisis de estos aspectos, resultó que la actuación ética por muchas variables se vio de alguna manera vulnerada. La otra es la aceptación de responsabilidades, respeto y construcción de confianza, que es también uno de los elementos básicos de las habilidades que son demandadas en las economías más competitivas en este momento, ¿verdad? Otras habilidades clave que si uno extrae, ¿verdad?, es la de escuchar, reflexionar, comunicar, empatizar. Aquí estamos hablando en aspectos claros para aquellas personas que están, no solamente, fíjense bien, esto no solamente se aplica a los estudiantes de posgrado, a los graduados, sino que aquellas personas en puestos de responsabilidad que va a tocar liderar desde el punto de vista de las personas. Es decir, la economía a nivel mundial se ha hecho de una forma tal en que acontece que se ha venido convirtiendo la economía global en una economía de servicios, en la cual usted tiene que venir a lidiar, quiera o no, con resultados a través de las personas. Entonces, estas habilidades claves como parte del contexto que estamos eh, ingresando, es importantísimo que nosotros las tengamos claras de que usted puede tener todas las habilidades, las que le llaman duras, ¿verdad?, lo que son materias del propio puesto, de la propia carrera, ¿verdad?, materias académicas, pero que si estos aspectos, estos vectores de conocimiento, ¿verdad?, y de habilidad, al ser implementada, si usted no la tiene, va a ser absolutamente central en los resultados que usted vaya a alcanzar como profesional o como una persona que pueda escalar en una empresa o que pueda verdaderamente aumentar un negocio personal, ¿verdad? Esto es importante que lo tengamos en consideración. Muchas veces se habla ahora, y vamos a verlo también en detalle, de lo que es el aconsejamiento o popularmente se le llama como coaching. Yo prefiero llamarle aconsejamiento y en este caso es otra de las habilidades que se busca desarrollar en las personas, ¿verdad?, que es hacer las preguntas apropiadas, retroalimentación constructiva, escucha efectiva, identificar la fortaleza de los colaboradores, el tema del alineamiento de los valores personales con los valores organizacionales y viceversa, ¿verdad?, la perspectiva, el entendimiento de los retos, la conciencia situacional, el automanejo, autocontrol como las personas, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Y sobre todo, en el campo gerencial, el pensamiento estratégico. Obviamente, son aspectos que hoy día son materia que buscan los prospectadores de personal para posiciones clave. Entonces, en este caso particular que nos ocupa y que vamos a ver diversos tópicos, ¿cuál es la oportunidad del perfeccionamiento? En este caso particular es que
aquellas personas, fíjense bien, la evidencia, los estudios que se están haciendo de tanques de pensamiento, estamos hablando de McKinsey, Consulting Group, empresas que tienen estudios globales, es que estos profesionales de alto nivel que están egresando a nivel mundial, porque no me estoy refiriendo, fíjense bien, solamente al contexto de Centroamérica, Latinoamérica. Es importante saberlo, ¿verdad? Que en el ranking de las 100 mejores universidades del mundo, si usted ve en ese listado, solo aparece una, que es la Universidad de Buenos Aires, que está en el puesto 69. Entonces, muchos de estos estudios son espejos de lo que está aconteciendo en una realidad mucho más global, pero que se mantiene obviamente por observación positiva dentro de lo que son los ambientes laborales aquí en Nicaragua, que los profesionales de alto nivel, los que tienen maestrías y otros niveles avanzados, muchas veces enfrentan limitaciones específicas en lo que son habilidades emocionales. Es decir, la parte de lidiar con su propio yo interior, con el resto de las personas, ¿verdad? Para lograr resultados sostenibles, muchas veces es un área de vulnerabilidad por varias razones específicas que vamos a analizar. Bien, ¿cuáles son las causas raíz de esta situación? Bien, primero que todo, que las universidades, y esto está basado en las investigaciones que se han dado de manera puntual, hacen, como corresponde, muchísimo énfasis en materias académicas, lo cual está correcto. El punto aquí importante es la complementariedad que se le puede dar a una formación académica sólida en el cual también pueda darse como complemento, ¿verdad?, la otra mitad de la naranja, que son las habilidades blandas. El otro aspecto es un entorno competitivo cada día, y ustedes lo pueden probar, los que están no solamente estudiando, sino que están trabajando también en empresas. Hay una competencia feroz, hay una competencia que muchas veces es predatoria, ¿verdad?, en los empleos en que usted está en ese momento, en este momento. Por el otro lado, ese entorno competitivo hace que muchas veces se vuelva una competencia darwiniana, que es la supervivencia del más apto, no necesariamente del más competente desde el punto de vista de lograr resultados alineados con valores, sino que aquellas personas que hacen, ¿verdad?, lo que deberían hacer supuestamente dentro de un marco de generación de utilidades como criterio único para validar si esa persona es apta o no. Los otros aspectos son, obviamente, que en los trabajos, y no solamente me refiero a la formación que puede acceder a un estudiante de posgrado, sino que muchas de las personas que ya están dentro de las empresas han tenido una capacitación inadecuada desde el punto de vista de las habilidades blandas. Muchas veces, incluso, y lo vamos a ver un poco más adelante, se puede dar cierta formación, pero como no está verdaderamente vinculada a una medición, no está vinculada a un propósito que sea medible desde el punto de vista de sostenibilidad, pues obviamente estas son a veces, como le llamamos popularmente en Nicaragua, llamaradas de tusa, cosas que son nada más un evento, pero que en realidad hace muy poco por cambiar la realidad. El estrés y la presión laboral, aquí está lo más común, y yo lo veo con frecuencia en las empresas, son las jornadas súper extendidas, el estrés, la invasión incluso de la vida familiar. En otros países es prohibido hacer llamadas después o contactar a los colaboradores después en horas no hábiles. Ya Chile tiene una legislación sobre eso, Alemania fue la primera que obtuvo también una legislación sobre eso, pero esto es, incluso se ha llevado a ritualizar. Muchas veces usted ha escuchado con muchísima seguridad la frase en su puesto, en sus trabajos, que dice: a mí me gusta trabajar bajo presión, o cuando ve esos requerimientos de empleo que dice dispuesto a trabajar bajo presión. Bueno, vamos a ver qué resultados puede llevar eso, ¿verdad?, desde la perspectiva de sostenibilidad de un puesto o de una persona que vaya a lograr resultados verdaderamente buenos, excelentes, si tiene este tipo de perturbaciones. Bien, los modelos a seguir y los mentores sobre habilidades blandas. Y aquí es importante ver también la cultura. Según las investigaciones que se han hecho, hay países que tienen mucho más, fíjense bien, ¿verdad?, por diversas razones, tienen mucho más inclinación a prescindir
de este tipo de habilidades blandas que otros. Por ejemplo, las culturas orientales no favorecen mucho el conflicto, no favorecen mucho el conflicto. Nosotros lo vemos como algo más normal y muchas veces como una dinámica de competencia en los que son la propia sociedad, y obviamente esto se extiende a lo que son los trabajos. Otro de los aspectos fundamentales es el hecho de los mentores que podemos tener en los trabajos. Fíjense bien, incluso aquí cuando se va a prospectar a alguien como un supervisor o como jefe o jefa o como un gerente incluso, lo primero que te dicen es porte y aspecto. Es decir, tiene que lucir el estereotipo en el etos social nuestro, de nuestro país. Muchas veces nosotros eso lo atribuimos a una figura de autoridad. No necesariamente a alguien que vaya a ser una maravilla en este tipo de competencias blandas, porque los casos particulares de éxito en las empresas que nosotros vemos son personas que lograron resultados supuestamente, ¿verdad?, buenos, pero en muchas ocasiones estos fueron a costa de muchas personas que decidieron abandonar ese puesto de trabajo, abandonar esa empresa, ¿verdad? Otra de las causas por las cuales esta situación se presenta no solamente a nivel de la sociedad, sino que obviamente el tema que nos ocupa en los estudios de posgrado y las personas que salen egresadas de los estudios de posgrado, es que tienen una exposición muy limitada al mundo real. Fíjense bien, muchas veces todos los aspectos que se trabajan sobre lo que son las habilidades blandas tienen que ver con entornos bastante limitados. No toman en consideración, y le digo por experiencia, que esto yo lo he podido ver y he podido detectarlo también, no solamente con mi entendimiento, sino que también con las perspectivas que ofrecen las propias empresas, que las personas que reciben muchas veces son teóricos muy buenos, pero no tienen ningún tipo de exposición, como alguien que pudo haber hecho una pasantía específica, un intercambio específico o un trabajo de campo, o lo que le llaman ahora la formación experiencial, que quiere decir ir y estar ahí y convivir para efectos de poder determinar verdaderamente la aplicación de una enseñanza dentro de un esquema, dentro de un ambiente práctico, ¿verdad? Otros aspectos son factores culturales y sociales, que de alguna manera los abordé, pero es importantísimo que veamos cuáles son las causas raíces de esta problemática. Causas raíces es aquella causa que si usted la elimina, va a poder de alguna manera solventar un problema. Hay aquí un axioma: nunca hay una sola causa raíz de una situación. Siempre hay causas múltiples. Bien, es importante que estas debilidades hay que abordarlas para efectos de que podamos corregirlas como una corrección en vuelo, como se dice hoy, para efectos de que podamos preparar a las personas que están en estudios de posgrado a hacerle frente a un mundo que obviamente está cambiando a una velocidad inusitada. Entonces, aquí es importante la labor de las instituciones educativas, que hizo toda una exposición el doctor Herrera, el doctor Gómez Herrera, y obviamente tenemos que darnos cuenta de que sí tiene que venir un replanteamiento, no solamente, fíjense bien, de observar el problema y no caer en lo que es lo que se llama el acercadeísmo, que hablamos y hablamos y hablamos de una situación, pero en realidad estamos haciendo poco por cambiarla. Entonces, ¿cuáles son las verdades que hay en este caso de la gestión de las universidades? Y de nuevo, el contexto que yo estoy utilizando no solamente es un contexto de Latinoamérica, sino que un contexto más global, una perspectiva, un ámbito mucho más amplio para efectos de que podamos nosotros analizar y saber que este problema es absolutamente generalizado a nivel mundial. Hay tiempo muy limitado para la interacción social, fíjense bien, esto es importante decirlo por las ocupaciones múltiples que pueda tener uno, ¿verdad? Y sobre todo en los rangos de ocupaciones, rangos de edad y otros factores psicográficos. El estrés que hay hoy, y lo digo porque veo a algunas personas que de alguna manera puedo observarlas de cerca, hay muchos cuadros de estrés, muchos cuadros de incluso de burnout. Los ambientes, como lo había dicho, son súper competitivos, hipercompetitivos. Hay muchas veces una falta de empatía en lo que son
las aproximaciones, las discusiones que se hacen, porque los modelos a que recurrimos no son, y esto es importantísimo, no son modelos de habilidades blandas, de diálogo, consenso. Muchas veces el modelo interno de las empresas son juegos de poder, múltiples juegos de poder, muchos grupos de poder, en los cuales verdaderamente caemos en que, como alguien decía por ahí, en las organizaciones, y recuerdo las palabras que me decía un cliente, y me decía, el problema que yo tengo en esta empresa son los grupismos, son los enemigos. Y muchas veces usted ve que en las capacitaciones que se dan hoy en día, usted ve que hay modelos que en vez de promover la colaboración y la interacción entre los grupos dentro de la empresa, entre toda la empleomanía, en todo el personal, usted va a darse cuenta que los modelos son de competencia, nosotros contra ellos, ventas contra operaciones y todas las variantes que usted se pueda encontrar. Entonces, bajo esos modelos, básicamente lo que hacen es perpetuar ese enfoque de conflicto, ese enfoque en el cual lo difícil verdaderamente no es tanto, fíjense, el servicio que se pueda brindar hacia afuera. El problema es la falta de colaboración hacia adentro. Por lo tanto, nunca usted va a poder lograr, desde el punto de vista de servir a un cliente, no lo va a poder lograr con el modelo, con el software mental que está corriendo en las personas, en el cual han considerado que las habilidades blandas simple y sencillamente son algo para el rato y que verdaderamente no incide en absoluto en la evaluación de desempeño que usted tenga. Los modelos, como decía alguien por ahí, lo que logra titulares en las empresas, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, son aquellos logros basados, fíjense bien, supuestamente en las habilidades duras. Pero al interno de la empresa, usted va a ver que los únicos modelos sostenibles verdaderamente son los que implican verdaderamente la articulación con todo el personal basado en las habilidades blandas. Hay otros retos de comunicación, hay situaciones en las cuales nosotros estamos, y esto es importante decirlo, muchas veces en los ambientes de trabajo, cuando se están llenando plazas, vienen personas provenientes de algunas instituciones educativas cuyo nivel es bastante bajo desde el punto de vista no solamente, fíjese, académico de habilidades duras, sino que de habilidades blandas, básicamente tal vez tienen una noción y muchas veces esa noción puede ser bastante vaga, peregrina. ¿Verdad? Está también el problema con las habilidades de interacción, de creación de redes, que hoy día, para mí, que lo vivo viendo muchas veces cuando se tiene una situación y yo me sumo a eso, ¿verdad? Me sumo a esa, a ser usuario de lo que son las redes que yo tengo de colegas, redes de profesionales, redes de contacto en los cuales he podido mantener a lo largo de los años, ir nutriendo continuamente para cuando hay la necesidad de una resolución holística a una situación o algo que tenemos que llegar y darle un planteamiento o varios planteamientos de solución. Los otros esquemas de resolución de conflictos, muchas veces, y esta es la paradoja más grande, que ciertas jefaturas, incluso hasta ciertas gerencias, promueven como un modelo prediseñado, fíjense bien, un modelo consciente, lo que son los conflictos que se dan dentro de las empresas como para mantener cierto equilibrio, lo cual obviamente en el esquema grande de las cosas es algo bastante nocivo. Bien, el manejo de tiempo, el balance de vida y trabajo. Hoy pueden ver que no hay una línea distintiva sobre lo que son esto, no hay una línea divisoria verdaderamente en este manejo del tiempo y el balance de vida y trabajo. Y muchas veces pueden darse situaciones complicadísimas con los trabajos que pueden terminar hasta veces en divorcio o pueden terminar en situaciones bastante complejas desde el punto de vista de la salud mental o entramos al campo de los riesgos psicosociales que pueden que pueden derivarse de estas afectaciones por falta de una capacitación de habilidades emocionales en este particular. Bien, hay algunos otros aspectos, también adaptabilidad a ambientes cambiantes. Hoy la naturaleza de los trabajos es bastante diversa, bastante presionada, bastante cambiante incluso en su forma. Hay también situaciones en las cuales la autoconciencia del individuo, ¿verdad? El hecho de poder estar consciente de su propio mecanismo interno de la toma de decisiones es algo que muy poco se está promoviendo, aunque desde el punto de vista de
los resultados de las empresas, usted puede ver que es evidente que hay ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos son verdades contundentes de lo que implican el replanteamiento de lo que son las currículas, para adelantar un tópico, dentro de las universidades y obviamente algunas otras acciones colaterales para que podamos verdaderamente preparar a este personal a asimilar el cambio tecnológico que ya está en ciernes y que va marchando a pasos agigantados. Bien, ¿por qué menciono esto? Muchas veces uno se da cuenta al visitar las empresas, a poder interactuar con ellos de una manera profunda, que hay eventualmente dos tipos de personalidades que se forman en las empresas. Obviamente, estamos hablando del lado oscuro, por así decirlo. Los egomaníacos, ¿verdad? Es decir, entre más el conocimiento, menos el ego, decía Einstein, ¿verdad? Entre menos el conocimiento, mayor el ego. Y el otro son los narcisistas. Y lo quiero decir porque el problema aquí fundamental, si nosotros vemos, como dice, toda postura que enmarque estos dos casos, en realidad es autobiográfica. Muchas veces puede ser parte del yo propio, del individuo, o puede ser parte del yo social. Pero es importantísimo que nos demos cuenta que generalmente esto acontece porque en su momento o en su forma de lograr resultados, estas personas consideraron que las habilidades blandas, y en este caso las habilidades emocionales, no eran un factor para lograr resultados, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que hay situaciones gravísimas que se han derivado, y yo estoy seguro que todos aquí quienes estamos el día de hoy presentes en este seminario, sabemos de situaciones en las cuales ejecutivos, estamos hablando gerentes, estamos hablando de jefaturas, personas que pueden tener incluso prestigiosos certificados de posgrado, se han visto de alguna manera como autores de situaciones en las cuales hubo fallas importantes de liderazgo que llevaron a pérdidas, pérdidas en la empresa, quiebras, fugas de talento, de personal súper capacitado, de súper habilidoso, de personal valioso que simple y sencillamente decidió no seguir más dentro de una empresa o bajo las órdenes de alguien y verdaderamente, como dicen, abandonó la organización. Y esto tiene un costo en la matriz de experiencia colectiva de las organizaciones, porque obviamente lo que se viene atesorando dentro de una organización, su activo más importante, que muchas veces puede ser intangible desde el punto de vista de su valor, fíjense bien, es el conocimiento adquirido. Hoy día, usted puede ver las empresas más grandes del mundo, por ejemplo, Google, en comparación con lo que una empresa vale, fíjense bien, del 100% de su capitalización o sus acciones, Google no tiene ni el 1% en activos tangibles. Solo para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Todo el valor está en las personas que están y hacen correr esa empresa. Esto para que nosotros tengamos en cuenta que de lo que estamos hablando y de la corrección de un problema o de una oportunidad de mejora, estamos hablando que lo que está en juego no es menor. Bien, ¿verdad? Estoy seguro que usted conoce, como le dije anteriormente, un sinnúmero de casos en los cuales en su propio país, en su propia realidad, en su propio trabajo, usted puede ver casos sonados en los cuales hubo cualquier tipo de situación que de alguna forma eh, chocó con lo que puede haber sido, como dicen, una inadecuado alineamiento de valores o falla éticas dentro de esa organización que si en una perspectiva hubiesen podido de alguna manera evitarse, hubiese sido con la adopción temprana, con la formación en habilidades blandas. Por ejemplo, Enron 2001, la compañía esta que tuvo una quiebra espectacular, menciono esos casos como significativos porque son absolutamente relevantes, lo cual no quiere decir que estos casos sean, como dicen, la doctrina del mundo. Wells Fargo también, un banco que empezó esas presiones y enfoques basados solamente en resultados de ventas, llevaron a que su personal pudiera hacer, fíjense bien, creación ficticia de tarjetas de crédito y les asignaban, ¿verdad?, un número para poder pasarlos como resultados de venta. La Volkswagen,
Fíjense que en 2015 también hizo una falsificación, no reportó las emisiones ambientales de sus vehículos de diésel, haciendo pasar como que si la empresa en este caso estaba fabricando unos vehículos ecológicos, lo cual desde el punto de vista de emisiones lo quisieron hacer pasar, pero fue una situación que llevó no solamente a una al despido de su CEO, sino que a una serie, a la anulación de una serie, cancelación de una serie de contratos que se tenían de manufactura. Theranos también es una compañía que en 2016 falsificó registros. Este era un laboratorio de muestras de sangre gigante en el cual obviamente sus resultados por el hecho de acelerar, ¿verdad? Falsificaba todos esos exámenes y obviamente también quebró. Hoy día su CEO está, una mujer, está en la cárcel. Uber también vista por muchos, ¿verdad? Como un modelo, pero obviamente cuando te metías a las entrañas del monstruo te dabas cuenta que el ambiente era tóxico. No les importaban las jornadas tan largas y las comprobados riesgos psicosociales y enfermedades psicosociales que incurrieron mucho de su personal. ¿Por qué? Porque no creían en esto que estamos hablando nosotros de las habilidades blandas. Simple y sencillamente ellos lo tomaban como una palabrita que debes de tener en la boca a la hora de participar en una reunión ejecutiva. Está también ahí BP con los grandes derrames que hubo en 2005, del 2010 de la plataforma Deepwater Horizon. Y obviamente había una falla ética, ¿verdad? Entre lo que ellos hacían y lo que ellos hablaban, lo que ellos predicaban. El 737 MAX, el accidente que hubo de esos dos aviones en el cual ellos estaban conscientes y sabían de que había una probabilidad de que un avión con ese software tan avanzado pudiera desplomarse y hacer un override, como se dice, de lo que son los controles que tiene el piloto. Y obviamente fueron no solamente las vidas humanas de los dos accidentes que hubo, sino que la gravísima situación de esa empresa en que toda la flota de este modelo de avión estuvo parado por aproximadamente 5 años. Ahí tenemos Odebrecht también, ¿verdad? Con los dineros que se repartieron a través de toda Latinoamérica. Aerolíneas Argentina, Petrobras, ¿verdad? Bernie Madoff, que es todo un caso en 2008, ¿verdad? Que yo les recomiendo que puedan ver porque sirve ese documental para que sepan, ¿verdad? Eh, para notar cuáles son esas acciones que verdaderamente están divorciadas de toda ética y que vienen disfrazándose, fíjense, de actuaciones legales. Y aquí la parte fundamental, estimado audiencia, no es solamente el hecho de que ninguno de estos eventos que acontecieron aquí, fíjense que no se dieron por incompetencia en habilidades duras. Fíjense, no, se dieron por desconocimiento, por falta de implementación de lo que son las mínimas habilidades blandas, que estamos hablando algo en muchísimas perspectivas, ¿verdad? Bien, obviamente aquí hay muchos factores que interactúan, pero la parte fundamental es el hecho de que hoy día las empresas están sujetos, y sobre todo las personas, fíjense bien, ¿verdad? A un escrutinio mucho mayor que antes, con el advenimiento de todos los mecanismos que tenemos, con toda la tecnología. Hoy tenemos que dar cuenta que, fíjense, nosotros no podemos permitirnos el lujo de solamente destacarnos en lo que son las habilidades duras, en las habilidades propias de la materia. Fíjense, no es que el médico, por citar algo, va a ser bueno solamente en lo que son las materias relativas a su especialidad, sino que tiene que ser bueno también en poder de alguna manera interactuar de una forma positiva con sus pacientes para efectos de que puedan venir y tener una relación sana. Porque desde otra perspectiva, muchísimos pacientes abandonan a sus prospectos de clientes por la falta de habilidades emocionales de los propios médicos. No voy a citar, obviamente, porque esto es transversal para el resto de las ocupaciones que hay en el mundo y que requieren absolutamente de este balance, ¿verdad? No solamente de las habilidades duras académicas, obviamente que tienen que estar en su lugar, pero también de la otra parte complementaria y absolutamente necesaria que son las habilidades blandas. Bien, quiero referirme a un tópico que hoy día es importantísimo. ¿Por qué? Si usted lo investiga, se va a dar cuenta en muchas universidades a nivel mundial
hay lo que se llama verborrea sobre las habilidades blandas. Fíjense bien, ¿verdad? Gente que habla o muchas veces programas universitarios, programas de capacitación sobre habilidades blandas, que muchas veces son un saludo a la bandera. Fíjense bien, porque esto también es parte de un problema percibido, es parte de las investigaciones que usted puede hacer perfectamente sobre el particular, en que muchas veces se toca de una manera superficial la formación en habilidades blandas para este tipo de personal clave, y cuando uno ve realmente cuál es la sostenibilidad de esas capacitaciones, de esos programas, se va a dar cuenta que es una verborrea. Es como dicen muchísimas veces, recordando al gran cómico mexicano Cantinflas, era una cantinflada, ¿verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con darle a las habilidades blandas la dignidad que se merece. Fíjense bien. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Fíjense, porque muchas veces en las universidades, estoy hablando, como les digo, a nivel mundial, hay poca integración de estos temas en las currículas, ¿verdad? Ha empezado a cambiar. Yo le voy a enseñar, y yo sé que obviamente la UNI lo ha venido haciendo como pionero y en Centroamérica desde hace muchos años. No obstante, hay una situación bien compleja a nivel mundial, ¿verdad? En el cual no hay una integración adecuada de estas materias de inteligencia emocional, de lo que son habilidades blandas en las currículas. Otro aspecto que se critica, falta de resultados evaluables. A ver, ¿cómo venimos nosotros? ¿Cuáles son los indicadores claves de desempeño? ¿Cuál es el seguimiento? Obviamente ahora que tenemos Big Data, que podemos hacer gestión con Power BI, podemos venir y ver lo que son estos aprendizajes socioemocionales y poderlos ir monitoreando, pero muchas veces quedamos cortos en eso, porque obviamente la implementación de esto es asimétrica. Muchas veces está basado en la dotación relativa de recursos que nosotros tengamos, y obviamente esto va a ir de primero a lo que son las habilidades duras. Capacitación inadecuada en universidades, fíjense, y esto es importante con lo que decía el doctor Gómez Herrera, y hacía algo que a mí me encantó lo que dijo. Decía, los docentes en las universidades tienen que prepararse en esto formalmente. ¿Por qué? Porque esto no nace, fíjense bien, de palabras ligeras. Cuando está hablando uno de una formación profesional en habilidades blandas, tenés que darte cuenta realmente de que tenés que ir a fondo y de alguna manera, no solamente con currículas validadas, sino que con conocimiento efectivo. Fíjense, con aprendizajes significativos que pueda de alguna forma poner ciertos puntos específicos que puedan servirte realmente como herramientas de implementación en tu trabajo y en tu vida personal. Pero si no tenés, si no hay, si hay esa desconexión, fíjense, uno va a notarlo, que verdaderamente se dio ahí una situación un poco compleja, y obviamente se puede traducir ese déficit en eventos que puedan acontecer, que pongan en peligro no solamente la sostenibilidad de tu propio puesto, sino que si llegas a algún nivel de responsabilidad mayor, puede ser que hasta la vez una empresa. ¿Verdad? Había señalado la baja asignación de recursos y apoyo limitado de servicios profesionales conexos. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces, si vos ves, con todo el respeto, si uno puede ver el currículum formativo de los servicios profesionales de desarrollo, de lo que son habilidades blandas, hay que abrir los ojos, hay que poner una lupa, porque muchas veces son metodologías que no son consistentes, son metodologías nada más apagafuegos, metodologías que son de nuevo un saludo a la bandera. Y eso es lo que se da, y debemos de tener mucho cuidado que cuando nosotros vayamos a estudiar verdaderamente lo que son las habilidades blandas, que no caigamos víctimas de la verborrea acerca de las habilidades blandas, sino que verdaderamente nos metamos consistentemente sobre eso. Bien, yo lo quiero, y eso reconocer que en 2010, que yo saqué mi segunda maestría en la UNI de gestión de la calidad central de liderazgo, yo tuve un curso de coaching y a mí me encantó, ¿verdad? O sea que desde hace mucho tiempo la universidad ha venido incorporando esto con un sentido, con una visión holística para efecto de dotar a los profesionales con las herramientas, no solamente las herramientas
de las habilidades duras, sino que también las habilidades blandas, porque obviamente es un factor crítico e imprescindible de éxito en la autogestión como profesional el día de hoy. Bien, ¿verdad? Hoy día, y vamos a irnos metiendo algunos temas, ¿verdad? Hay unos desafíos grandes, por supuesto, ¿verdad? Aquí hay que decirle no a las formaciones superficiales o a las formaciones nada más de emergencia que puedan haber sobre esto de las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hoy día estamos absorbidos por una, de alguna manera, por una virtualidad como esta que estamos haciendo nosotros, es importantísimo que nos demos cuenta que se mantienen, incluso yo podría decir que hasta de manera más perfeccionada, lo que puede ser el conocimiento y la capacitación autodidacta de esos profesionales que están en puestos claves para efectos de que puedan acceder a este conocimiento y que puedan de alguna forma también autoilustrarse, como hacen los programas de inteligencia artificial, ¿verdad? Que se autoalimentan de información. Bien, aquí estoy consciente que no quiero venir y hablar como parte de esta ponencia eh, haciendo prescripciones, porque eso es fácil, ¿no? La parte difícil es ejecutar, ¿no? Aquí es importantísimo que nosotros podamos ver qué se puede hacer, pero fíjense bien, y yo le estoy hablando no solamente al individuo que hoy en día me está escuchando en esta ponencia, sino al individuo que puede llegar a ser quien me está escuchando en esta ponencia. Fíjense bien. Entonces, aquí hay una responsabilidad fundamental número uno. No solamente estamos hablando del papel, del rol de los institutos de estudios superiores, de los IES, sino que estamos hablando de la responsabilidad propia del individuo para que pueda, con un ejercicio de autoconciencia, ver cuáles son aquellas lagunas que puede en este momento solventar desde el punto de vista de resultado. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Como les digo, tomando en consideración y a sabiendas de que puede ser muy fácil prescribir, fíjense bien, integración curricular efectiva. Ver realmente, hacer un benchmarking que están haciendo las otras universidades a nivel mucho más competitivo, por supuesto, evaluación y retroalimentación sobre lo que son este tipo de desempeños, incluso que de alguna manera pudiera hacerse una, un seguimiento de forma tal que nosotros veamos cómo le ha podido servir a un individuo en su puesto de trabajo, fortaleciendo la interacción de los graduandos con las eh, eh, al momento que estos pueden regresar a su trabajo o que puedan acceder a su trabajo como parte de un programa de monitoreo continuo y determinar cuáles son esos indicadores que puedan darnos a nosotros luces sobre la sostenibilidad y la buena dirección del esfuerzo que hemos venido haciendo, digo yo, para la generalidad de universidades a nivel de Latinoamérica, en lo que son la formación de habilidades blandas. El desarrollo docente, fundamental, actualización de currículums, de actualización de formación, dotación de competencias efectivas, contemporáneas. Hoy día incluso los MOOC, los cursos abiertos en línea, son una fuente fabulosa de capacitación autodidacta. No obstante, digo yo que el hecho de estar en una universidad y poder hacer esa interacción, que es una de las materias fundamentales de esta ponencia, eso no tiene precio. Y por lo cual yo siempre me inclino por este hecho de poder hacer esa interacción para crear lo que son las redes de cooperación entre las personas, la red de interacción para la resolución de situaciones en el futuro. El aprendizaje experiencial, bueno, ¿cuántos casos nosotros aquí hemos tenido en el cual han habido vivencias, han habido proyectos de desarrollo dentro de una empresa? ¿Cómo se está insertando la universidad en proveer soluciones creativas y viables a las empresas? Ese es uno de los retos. ¿Cuál es el grado de incidencia que tiene una universidad para solventarle problemas prácticos a una empresa? ¿Cómo estamos nosotros abordando de alguna manera el incremento en la colaboración, en la articulación de resultados en empresas? ¿Cuántas empresas, estos son KPI, cuántas empresas vienen a nuestra universidad a decirnos, miren, tenemos una situación,
una situación por mejorar, quisiéramos ver cómo ustedes pueden dar su intervención. ¿Cuántas de esos proyectos están en este momento en el cual podamos decir nosotros una lista y decir, aquí hemos solventado estas situaciones, no solamente, fíjense bien, desde el punto de vista de competencias duras, porque en eso, valga la redundancia, hay sobradas competencias. El punto es de cómo estamos haciendo nosotros para que el individuo que está dentro de estas organizaciones pueda ser mucho más efectivo y cumplir sus aspiraciones desde el punto de vista de resultados sostenibles que le puedan dar un ascenso en una escalera que pueda llevarlo a un nivel de gerencia o un nivel corporativo. Los servicios de formación en estas materias también, obviamente, que son colaterales, de alguna forma, pueden de alguna manera certificarse bajo un modelo que esté establecido, un modelo que pueda verdaderamente ser estructurado y no esas pirotecnias verbales, y lo digo sin ningún grado de soberbia ni académica de ningún tipo. Pero vivo en ese mundo y muchas veces yo les tengo que decir desde adentro, como dicen, he visto que eso es una simple infantilización de lo que son los temas relacionados con inteligencia emocional, con los temas relacionados con habilidades blandas. El otro caso o el otro aspecto que yo quisiera aportar como un mecanismo efectivo, porque estuve interno en una escuela de maestría por 2 años en donde el estudio era de casos, solamente resolución de casos. La materia más compleja, entre comillas, más linda, por así decirlo, era el análisis escrito de casos, ANEC. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedes ver desde una perspectiva bien detallada cuáles son esos aspectos que te sirven realmente para que puedas ver y poder ser parte de una perspectiva de una empresa y aportar una solución dentro de lo que son no solamente los parámetros de habilidades duras, sino que de habilidades blandas también. Bien. Hay muchas barreras, querida audiencia, sobre estos puntos. ¿Verdad? Muchas de esas también son imaginarias, algunas son muy reales. Hay mentalidades, al igual que en las empresas, estoy refiriéndome ahora a algunas universidades de Latinoamérica, y dice, creemos que esto aún no es necesario. Yo estaba conversando recientemente con alguien de una universidad y él me decía, mira, fíjate que no tenemos ese plan porque no es necesario. No es lo que quiere el mercado, no es lo que pide el mercado. Otros te dicen, estamos trabajando en eso. Mira, es bien retador eso, ¿verdad? Sí. O no hay presupuesto. Son materias aburridas, a la gente no le gusta. No está en la expectativa de los estudiantes y son cosas que tenemos que valorar nosotros porque verdaderamente esta es una realidad que se da, pero obviamente hoy las universidades tienen un compromiso con esto, ¿verdad? Bien, hay algunas verdades también comprobadas que hoy día, como les he dicho, las economías se están haciendo están evolucionando a servicios más que a bienes. ¿Verdad? Toda noción de liderazgo hoy está basada en el autoconocimiento, que implica modificar nuestras creencias de cómo logramos resultados. Fíjense, no hay ningún liderazgo efectivo, trascendental, que no esté basado en el propio conocimiento del individuo y en el conocimiento pleno de sus fortalezas. ¿Verdad? Y obviamente, para cualquier persona que sea estudiante el día de hoy, tiene que saber que el modelo de gestión de resultados personales dentro de una empresa o dentro de un negocio propio va a estar basado en habilidades híbridas, que usted pueda tener su componente de conocimiento obviamente de materias duras, contabilidad, ingeniería, en las que le corresponda, pero obviamente va a tener su correlativo complemento en lo que son habilidades blandas. ¿Verdad? Hoy, y me encantó también lo que había mencionado el doctor Gómez Herrera sobre la parte ambiental, las preguntas que hicieron también, ¿verdad? Clarisa Mendoza hizo una pregunta sobre la parte ambiental y hoy día el gran concepto que rige el desempeño de las empresas cuando usted con una organización quiere evaluarla críticamente desde la perspectiva de sus directivos, desde la perspectiva de sus accionistas, desde la perspectiva de su desarrollo, de todo lo que le llamamos partes interesadas, usted tiene que ver el ESG, que es la parte
Hoy día, el medio ambiente, la gestión, el desempeño medioambiental, la parte de la gestión social y lo que se llama gobernanza o buena gobernanza, que es cuáles son las prácticas internas, son las prácticas de transparencia, las prácticas de ética, las prácticas de cómo esta organización trata a su personal, cuáles son aquellos aspectos que verdaderamente, si desde el punto de vista de misión, visión, valores, están alineados realmente o no con lo que hacen. Me gusta mucho lo que dices, pero me gusta mucho más lo que haces. Entonces, el ESG, para cuando alguno de ustedes lo escuche, porque hoy si usted se mete, por ejemplo, una revista como The Economist, usted va a ver que el índice, el ESG es verdaderamente el parámetro, el criterio máximo con el cual usted va a ir de forma última a analizar la gestión de una empresa. Muchísimas veces son imágenes de marca. Hoy día, y lo tengo que decir, muchas veces usted encuentra organizaciones que lo que hacen es lo que le llaman greenwashing, que es, ¿verdad?, disfrazarse de verde, cambian el empaque de un producto, le ponen una hojita verde y te dicen que son campeones del medio ambiente. Todo eso es cinismo educado, es cinismo corporativo, y yo no tengo nada en contra de las empresas, vivo de las empresas, pero es importantísimo que cuando usted esté en una universidad, usted tiene que desarrollar pensamiento propio, pensamiento crítico. Usted tiene que saber discernir verdaderamente enfrente de qué está usted en este momento. Porque muchas organizaciones utilizan también el sports washing, ¿verdad?, que es el lavado de cara por medio de la promoción del deporte, pero muchas veces lo que esconden son acciones que están reñidas con lo que es el interés general, con el interés suyo y mío desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ético. Entonces, hoy día el valor monetario de una empresa, la capitalización de una empresa, no es un factor de valor en sí mismo, sino que tiene que ser visto a la luz de este componente de ESG para ver realmente si esa empresa qué está haciendo en diferentes vectores por una sociedad y si verdaderamente ese vector tiene un recorrido positivo o tiene un recorrido negativo. Entonces, eso es importantísimo que lo veamos, ¿verdad? Porque obviamente eso implica que sus directivos, ¿eh?, pueden ser que sean grandes gerentes, que aparezcan en las revistas internacionales, pero que desde el punto de vista de empatía, de motivación para su propio personal, puedan ser incluso algunas figuras que comprometan a la organización, ¿verdad? ¿Cuántos ejecutivos no han dejado colgados a sus empresas o a las empresas que les tocó ser gerentes con un estilo en el cual verdaderamente tenían el cinismo por bandera? Y lo quiero decir con todas sus letras, ¿verdad? Hay dilemas éticos que tienen las organizaciones hoy día. Y usted dentro de la empresa que trabaja, fíjense bien, y sobre todo formándose como un estudiante de posgrado, usted tiene que ver esto, porque cuando hablamos de habilidades blandas, fíjense bien, no solo estamos hablando de hablar asertivamente, de escucha activa, de resolución creativa de problemas. Tenemos dilemas éticos graves. Fíjense, ¿de quién es la responsabilidad aquí? Yo te vendo nada más y a mí no me importa qué hagas con tu producto. No es cierto. Hay muchas cosas aquí en el cual hay una rendición de cuentas, un accountability social que usted como futuro profesional, fíjense bien, egresado de una escuela, de una universidad prestigiosa como la UNI o la Universidad de Panamá, usted tiene que darse cuenta que usted no puede cerrar los ojos ante esto, ni venir a que lo convenzan a usted con sudar una camiseta en el cual los efectos, fíjense bien, netos para la sociedad donde opera son negativos. Fíjense bien sobre esto, porque no tiene ningún chiste que usted de alguna manera venda sus principios por unos dólares más. Fíjense bien, y esto es importante, ¿verdad? Que lo que estamos hablando son aspectos importantes y trascendentes que están contemplados dentro de la formación de las habilidades blandas. Hoy van a escuchar que una de las situaciones más complejas que enfrentan las empresas, y se tocó un poco en, en la ponencia anterior, es el manejo del cambio. ¿Cómo nos ha dejado la pandemia? ¿Verdad? ¿Qué pasó realmente? La virtualización, ¿cómo nos ha dejado? Yo soy optimista en este caso particular. Estaba leyendo recientemente un artículo en The Economist en que decía,
Si usted ve la letra J, ¿verdad? Fíjense bien y la pone en un diagrama de tiempo, asumiendo que en el eje horizontal va el tiempo y en el eje vertical va el incremento en la productividad para las sociedades. Nosotros no debemos de tenerle miedo alguno a las situaciones que están aconteciendo con el tema de por ejemplo, la inteligencia artificial. Se están tejiendo, fíjense bien, en este momento, procesos de negocio que de alguna manera, de acuerdo con las economías que son vasos comunicantes, no hay que tenerle miedo a ser desplazado, hay que tenerle miedo a no educarse y a no culturizarse sobre estos aspectos. Y sobre todo, esto es un tema que las organizaciones, en lo que es manejo del cambio organizacional, deben darse cuenta de que estos fenómenos no vamos a poder sustraernos de ellos, sino que vamos a ver cómo vamos a hacer esa transición de una manera exitosa. Y una de las fórmulas comprobadas para hacer esta transición exitosa tiene que ser la formación en habilidades blandas, para entender que una persona que probablemente usted pueda creer que pueda ser desplazada puede tener verdaderamente cabida haciendo otras actividades dentro de lo que son la distribución de inteligencias relativas que cada uno tenemos. Bien, fíjense, hice una investigación sobre cuatro universidades, programas de maestría en administración industrial, maestría en negocios, de las universidades que están en el ranking de las 100 universidades más competitivas del mundo. Y estas son las materias relacionadas con habilidades blandas, fíjense bien, no electivas. ¿Sabe, verdad? Usted no puede decir, mira, no podría llevar esto a Administración Avanzada 4 por comunicación efectiva. No, no puede llevarla, porque usted tiene que llevar a fuerza cada una de las universidades. Fíjense bien, ese programa de maestría tenía 3, por lo menos, 3 de este listado que aquí aparece. Fíjense bien, como no electiva, no opcional, no intercambiable. Entonces, habilidad de liderazgo y trabajo en equipo, comunicación efectiva, toma de decisiones éticas. Fíjese, toma de decisiones éticas. Hoy día hay todo un curso en gerencia de la reputación corporativa, en donde usted viene y se da cuenta de que los parámetros que regían antes a la organización no son los de ahora, porque usted está ahora sujeto a un escrutinio mucho mayor en varios órdenes de magnitud. Por lo tal, el proceso de toma de decisiones dentro de una organización, incluso el proceso de toma de decisiones suyas, personales, tiene que tener un filtro ético si usted quiere verdaderamente dejar una huella o lograr resultados buenos, no resultados buenos solamente desde el punto de vista económico. Emprendimiento e innovación. Hoy las empresas buscan a quienes son aquellos que ven desde la propia empresa con una visión de emprendimiento. Fíjense, autoconciencia y adaptabilidad. ¿Cómo me autocontrolo? ¿Cómo me automanejo? ¿Cuáles son verdaderamente aquellas cosas que a mí me pueden sacar del curso de unos resultados o del derrotero de un resultado sostenible y bueno a largo plazo? Perspectivas globales. Muchas veces nos quedamos asustados. Hay personas que puedan tener una perspectiva muy limitada y hoy día eso se aborda en estos programas competitivos. Habilidades de liderazgo y gestión, que obviamente toca con el primero. Habilidades de comunicación y presentación. ¿Se acuerdan que les había dicho de que era una de las materias más, de las habilidades blandas más requeridas? Colaboración de equipos. Fíjense bien, no es cuando usted lo llevan de paseo a un ejercicio de lo que le llaman team building, que yo le llamo, y he escrito en mis libros, team building pop, el hecho de que echan a pelear equipos. ¡Qué absurdo! Cuando usted lo que tiene dentro de su empresa es desarrollar dinámicas de interacción y colaboración, no de conflicto. Entonces aquí te dice, ¿cómo hacemos esa colaboración? Y aquí está puesto, como les digo yo, como una materia formal, al igual que la competencia intercultural, porque el mundo es cada vez más pequeño y estamos lidiando y estamos tratando con muchísimas organizaciones y empresas que obviamente nosotros tenemos que tener un sentido no solamente empático, sino de un conocimiento correcto con quienes estamos haciendo negocio. Bien, otras materias ahí obviamente es importante lo del liderazgo transformacional, porque obviamente es un liderazgo basado en 6 direcciones, en el cual usted tiene que darse cuenta de que no es el líder bla, 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 el bueno a la parla,
aquel tipo que va y habla de corrido y toma un estrado, el salsero. No, señor. Fíjese bien, aquí esto es importante. Si usted quiere tener habilidades blandas para que verdaderamente lograr resultados extraordinarios, usted tiene que recambiar su software mental. Y en este caso particular, tiene que educarse, tiene que buscar la universidad para efectos de que pueda darle esta dotación de recursos, esta recarga de software nuevo, ¿verdad? Este reemplazo de software mental para que usted pueda seguir manteniendo vigente su currículum y su desempeño actual. Bien, voy a entrar en la última fase. Aquí hay algunos aspectos que yo solamente se los quiero recomendar porque estoy en 1 hora y 3 minutos de mi disertación. Aquí hay una preocupación bárbara hoy día, ¿verdad? Y esta es parte de una presentación, de un video en el cual los profesores hoy día están alarmados por los temas que se dan de uso de ChatGPT y que de alguna manera pueden estar contaminando lo que es el proceso de transmisión de enseñanza, ¿verdad? Entonces, quiero recomendarles este video, ¿verdad? Fíjense bien, este es el fundador del Khan Academy, que para los que pueden estudiar de manera autodidacta saben que este ha sido uno de los hombres más valiosos de la humanidad, en el sentido de que ha llevado la tecnología y la educación, ¿verdad? No solamente la educación secundaria, sino que la educación universitaria a plataformas tales. Hoy día ha venido el señor Sal Khan a efectuar nada más y nada menos una de las plataformas más valiosas que hay para evitar, fíjense bien, y esta es la parte central de estos tópicos, que usted pueda venir y desaprender, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, haciendo desaparecer su proceso formal y verificado de información. Este video, ¿verdad? Toma lo que es la plataforma, el chatbot educacional Conmigo, ¿verdad? Que de alguna manera tiene una remembranza al español, Conmigo, en el cual lo que hace es que ya encarna el futuro de las plataformas, de una de las plataformas de enseñanza-aprendizaje, en donde vas a tener, fíjate bien, un tutor permanente, un tutor propio personalizado de inteligencia artificial que no te va a dejar hacer trampas y no te va a dejar que ese proceso de transmisión de conocimiento se eche a perder cuando vos llegas a un examen y haces una consulta en ChatGPT y todo lo ves fácil, o que aquellas personas que hacen y bajan información también del abuelo Google, porque así le he empezado a llamar yo, el abuelo Google. El Google es hoy día un venerable adulto mayor a la par de una herramienta tan fantástica como el ChatGPT. Entonces, ¿qué nos dice Sal Khan? Te dice, ojo, el futuro de la educación universitaria virtual o híbrida, ¿verdad? Presencial y virtual, va a estar regida por el modelo de una plataforma como esta, en el cual vas a tener que aprender con ética, con conciencia y bajo un nivel de inteligencia artificial, que el proceso de aprendizaje lo vas a llevar garantizado de manera efectiva, porque solo vas a poder ir a través de este tutor para todos tus estudios dentro de una facultad, ¿verdad? Entonces se los recomiendo, ¿verdad? Porque lo que se está hablando hoy día es de que el ChatGPT pueda representar la muerte de la educación porque supuestamente tienes todo en tus manos, lo cual es muy cierto porque soy un usuario frecuente. Aquí dice, el profesor capturó a un estudiante copiándose con ChatGPT. Siento que fue un error, sentí un terror abyecto, ¿verdad? Alarmado por los chatbots de inteligencia artificial, las universidades están reconfigurando la forma en que ellos están enseñando. Las escuelas de la ciudad de Nueva York prohíben el ChatGPT, ¿verdad? En el medio de preocupaciones graves sobre copias que se hacen por parte de los estudiantes. Entonces, hoy día, ¿cuál es la vista al futuro de esos 5 o 10 años? Fíjense bien, aquí aplica también la ley de Moore, que es la duplicación de las capacidades computacionales cada 18 meses, y que en este caso va mucho más acelerado, porque el récord mundial de lo que son suscriptores en ChatGPT desde noviembre a esta parte simplemente ha sido algo inédito en la historia de la humanidad. Vamos a tener dentro de unos 5 años, fíjense, estas son las predicciones
no de Carlos Flores. Estos son los estudios serios que se están haciendo por compañías como McKinsey, como The Economist, como la Universidad de Stanford, ¿verdad? Como la Universidad de Harvard, en donde dicen, la realidad virtual y la realidad aumentada van a ser tus tutores, no solamente, fíjate bien, en lo que son habilidades duras, sino que en habilidades socioemocionales. Tu coaching va a estar basado en inteligencia artificial, sin riesgo, ¿verdad? De que vayas a poder dañar una relación. Vas a tener varias dimensiones dentro de esto: manejo de estrés, desarrollo de resiliencia, mejora de habilidades de comunicación. Los ambientes de aprendizaje para la inteligencia emocional van a ser plataformas educacionales que integran estos módulos, ¿verdad? Y obviamente en las dimensiones que hemos hablado, y las redes de mentoreo entre colegas. ¿Por qué pongo esa película, esa foto de quienes la hayan visto? Es Blade Runner 2049 con Harrison Ford y otros. Porque ahí encarna en esa película, que es a mi juicio una obra maestra, sobre los dilemas de la inteligencia artificial. Cómo hacer los dilemas éticos, cómo se trasladan, ¿verdad?, a lo que es el software de un robot, y cómo gestionar ese tipo de emociones, porque esto va a ser el futuro. Esta película, que supuestamente es de 2049, muy probablemente puede estar siendo alcanzada en una realidad verdadera en 2030. Fíjense, es importantísimo que nos veamos, porque los cambios disruptivos que se están generando hoy día en las economías mundiales, sobre todo con el advenimiento de estas plataformas que ya están insinuándose como verdaderos. Han habido reuniones en las cuales se habla del control, de cómo de alguna manera ponerle límites a lo que son las inteligencias artificial, para que obviamente en algún momento del tiempo no vayamos a tener problemas mayores a los que ya tenemos, ¿verdad? Bien, la otra película que les recomiendo para que puedan ver realmente de qué se trata la gestión de emociones basado en lo que son estas plataformas de inteligencia artificial es Ad Astra. ¿Eh? Es importantísimo que nosotros veamos que hacia eso están mirando. Y hay una serie de entrevistas que se le hacían al astronauta, Brad Pitt, en donde la plataforma, el chatbot con inteligencia emocional, percibía las inflexiones de la voz, percibía los biorritmos, el pulso cardíaco, la dilatación de la pupila, para efectos de determinar si la persona estaba verdaderamente sufriendo algún tipo de alteración emocional. Y obviamente esto era supremamente importante para efectos de la misión que estaba encarnando el protagonista. Entonces, lo otro que vamos a ver, que ya se está implementando, que son las analíticas de lo que son el aprendizaje socioemocional para intervenciones personalizadas. Muchas veces lo hacen de una manera, como decimos, a pie, que algunas empresas envían formularios, ya sea virtual, para evaluar lo que es el progreso sobre la gestión emocional en sus trabajos. Pero obviamente a futuro, 5 años, no quiero decir 10 años, porque verdaderamente puede ser absolutamente sorprendente, que va a cambiar absolutamente la forma en que nosotros estamos gestionando, o que incluso la forma en que imaginamos nosotros que eso va a ser un cambio fundamental. Los talleres de empatía virtual también va a ser una constante, según las personas y los tanques de pensamiento al respecto. Las aplicaciones de mindfulness, meditación de vida plena, que le llaman, también va a cambiar mucho. Aquí hay un par de historias rápidas para reflexionar. Con esto voy a cerrar para abrir el periodo de preguntas. Eh, el mejor de los programas de MBA del mundo, y lo digo porque simple y sencillamente es material de investigación, es Stanford, en la escuela de negocios. Aquí es importante, solo reciben al 6% de las personas que aspiran a ingresar. Y aquí las metodologías que tienen son absolutamente vivenciales para habilidades blandas. Una de ellas que me llamó la atención entre las varias es que te llevan a un retiro, y en el retiro se promueve la interacción y la conversación de todos los tópicos habidos y por haber entre las personas que van a ese retiro. Y al final esa misma gente que está en esa interacción organiza en orden de influencia, fíjense bien, en orden de influencia, debido a las conversaciones que se mantuvieron, quiénes eran las personas más convincentes para una audiencia.
Fíjense bien, el 1, el 2, el 3. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha encontrado, como les había dicho al principio de la presentación, que algunas veces las organizaciones producen, y lo quiero decir eventualmente, ¿verdad? Producen verdaderos monstruos, ¿verdad? Producen egomaníacos y producen narcisistas. Muchas veces este proceso en el cual la misma gente de tu círculo puede arranquearte en lo que es tu capacidad de influencia, puede ser verdaderamente un acto de una catarsis, un acto de redención que le puede servir mucho al individuo para replantear sus creencias. El segundo es en Paris, en París, ¿verdad? En Fontainebleau, en Francia, en donde ahí aspiran más y ven, para efectos de fomentar los aspectos de formaciones blandas, te llevan algunas congregaciones benedictinas, en donde discutís abiertamente con monjes, incluso que tienen formación universitaria, los dilemas éticos contemporáneos, los paradigmas de las utilidades versus la actuación social de las empresas. Y obviamente ahí hay sus aspectos fundamentales que las empresas pueden venir y compararse con sus declarativos de misión, de visión, de valores fundamentales, de imperativos de negocio, que muchas veces son fantasías efectuadas por consultores y ahora hasta por software. Pero aquí te dicen realmente, en realidad estás alineando lo que decís con lo que verdaderamente haces, lo que tenés declarado con lo que no tenés declarado, con lo que estás, lo que son tus acciones. Entonces, es importantísimo ver que esas son dinámicas que se están haciendo en este momento presenciales, ¿verdad? En el cual está basado en esas conversaciones significativas para evaluar verdaderamente de una perspectiva diferente, externa, exógena a tu persona, si lo que estás verdaderamente haciendo en tu puesto y en tu organización realmente tiene un interés para el bien común, para todo el grupo o el círculo en el cual está operando tu empresa. El INSEAD, ahí también tienen un programa interesante que es de negocios y sociedad, en el cual interactúan con personas que toman de la calle, ¿verdad? Para efectos de medir y determinar realmente si lo que estás haciendo también tiene algún tipo de huella significativa desde la perspectiva positiva o negativa en lo que es la persona del común. Hay otros que no lo voy a abordar rápidamente y que parece un poco simpático, entre comillas, o singular, para decirlo menos, en el cual, por ejemplo, en ciertos países, en Europa, en Estados Unidos, llevan a algunos estudiantes de universidades de posgrado, los llevan a visitar las cárceles en donde están los grandes pillos que cayeron por aspectos financieros o por aspectos de desfalco. Y estos tipos, obviamente, que están presos, ganan su honorario, ¿verdad? Desde el punto de vista de enseñarles cómo no hacer las cosas por las cuales ellos fueron y están purgando condena. Es también una especie de formación ética bien dura, pero desde el punto de vista de despertar la autoconciencia del individuo y de guiar las actuaciones éticas es simplemente formidable, ¿verdad? Bien, como conclusiones, querida audiencia, hay que seguir haciendo esfuerzos en esto, pero esfuerzos significativos y estructurados. ¿Eh? Esto es importante, como decía Deming, ¿verdad? Y Peter Drucker también, de los grandes teóricos, uno de gestión de la calidad y el otro de la gerencia moderna, Peter Drucker, lo que no se mide no se hace, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, los estudios de posgrado deben hacer mayor énfasis en las habilidades blandas y liderazgo, pero proveyendo una superestructura que verdaderamente vaya asimilándose a lo que está aconteciendo en otros países y en otras universidades muy competitivas. Los aspectos de ética y de reputación corporativa deben tomar una supremacía. Fíjense bien, porque no es solamente a como medimos los negocios, no es solamente con los resultados económicos. Otras están haciendo, hacer énfasis en lo que es el liderazgo ético, el liderazgo multidimensional. No es el gran tipo que se ganó 200 millones, 500 millones. Eso no. Hay que ver realmente a qué costo social esa organización, cuál es el efecto realmente, ¿verdad? Acuérdense que hay hasta una ISO, ¿verdad? Hay una norma ISO sobre la responsabilidad social. Y esto es importante que nosotros podamos masificar ese conocimiento y darlo también como parte de este paquete de habilidades blandas integrales, le llamo yo, en donde el individuo puede tener un radar, una visión de 360 grados sobre cuáles son las implicaciones de una decisión que no esté valorada éticamente dentro de una empresa.
Y obviamente el futuro, fíjense bien que esto es algo que sí, es lo único, como les digo, que sí pude ver dentro de la investigación que llevé a cabo para esta ponencia, que puede ser algo preocupante. Se considera que en los próximos años va a haber una hambruna de talento global, lo cual implica y confirma que debemos hacer más por dotar al individuo de estas habilidades, de estas competencias blandas para que logre verdaderamente los resultados sostenibles y extraordinarios. Con esto estoy terminando la ponencia. Quiero agradecerles eh, y podemos pasar si hay alguna pregunta al respecto.